Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas por unirte hoy a nuestro BeWomen Solution Webinar semanales, donde compartimos, nos conectamos, nos apoyamos, nos motivamos en estos momentos un poco complejos, ¿no? Pero todo para crecer internamente, profesionalmente y como ciudadanos globales. Soy Laura Yadurú Koch, fundadora de BeWomen y súper apasionada del movimiento de usar los negocios y los mercados como fuerza del bien común. Básicamente hoy tenemos un webinar increíble que los vamos a tirar a todos por 60 minutos y el tema es huella del carbono, la clave contra el cambio climático, que es algo fundamental para nuestro grupo. Y las speakers de hoy, unas mujeres increíbles, Sofía Macarena Dumé y Paloma Ríos Vizcayana. Y ambas son increíblemente apasionadas de este movimiento de crear la diferencia a través de las compañías, y creo que han demostrado en su profesionalidad y lo que hacen con su compañía. Entonces, antes de empezar, unos minutitos más sobre mujeres BeWomen Solutions. Somos una red global de mujeres emprendedoras e intraemprendedoras que buscamos equilibrar el propósito y las ganancias hacia la economía del cuidado. ¿Me escucharon bien? La economía del cuidado, que es centrada principalmente en el bienestar humano, la felicidad y la realización, así como el respeto y la responsabilidad hacia el medio ambiente. Y por eso este webinar. Nuestra red nos sensibiliza a inspirar a acciones concretas y medibles. Unos segundos más, nuestro rito de empoderamiento de Mujeres B, que es poner las espaldas para atrás, levantar el mentón, que sus ojos brillen con alegría y determinación, porque las sonrisas es lo que nos va a llenar de alegría para realmente lograr este increíble movimiento que Clorofila y a través de Sofía y de Paloma están logrando. Entonces, Sofía y Paloma, la palabra es toda de ustedes. Bueno, muchas gracias, Laura. Bueno, gracias Laura y muchas gracias a todos por estar hoy acá presentes a través, de este Zoom y también en vivo por el canal de YouTube. Agradecer la convocatoria y tenernos en cuenta. Y bueno, si ya están todos listos, yo creo que empezamos con esta charla súper empoderadora de las mujeres y el medio ambiente. Bueno, para empezar, primero vamos a pedirles unas cosas, como para que no sea un monólogo y queremos conocerlos, ver cómo están. Así que bueno, les queremos saber cómo se sienten. Les pasamos ahí el link por el chat, y para las personas que nos están viendo en vivo pueden entrar a menti.com y utilizar el código que se ve en pantalla y van a poder votar. Así nos cuentan cómo están hoy, cómo se sienten, cómo los encuentra esta charla el día de hoy, y a ponerle un poco de humor y a descontracturar un poco para empezar con todo el contenido y el conocimiento que se viene. Así que bueno, ahí los esperamos sus respuestas. El link está en el chat de acá de la conversación, o como dijo Sofi, en el código que se ve en la pantalla, 131673, en cualquier página web. ¿Qué pasa que no votan? Queremos sus respuestas. ¿Alguien tiene problemas para votar? Muy bien. Tiene que entrar uno tiene que entrar en el WhatsApp, ¿no? En el Menti. Muy bien, con inspiración. Esperemos que no haya personas con sueño. Y si hay con sueño, que lo confiesen y los vamos a despertar con todo lo que venimos a contarles. Así que lo importante es que inspirarlos y que estén con inspiración, así que bueno, ahí se ven muchos positivos. Bueno, esperamos unos minutitos más. Con sueño, como Einstein, que decir que somos todos genios. Claro, exacto. Ayer nos dieron un webinar en el que nos dijeron que cuando se estudian a los chicos de 3 a 5 años, 98% de los chicos son genios.
Y después cuando llegan a los 18, los mismos chicos, solo 10% es genio. Y después empeora. Bueno, y después hay otra pregunta que es ¿de dónde son? Con el mismo link, no sé por qué no puedo cambiar. Perdón. Ahí está. ¿De dónde sos? Con el mismo link entran y ponen de dónde son. O sea, escriben la palabra, de dónde vienen. De Argentina, muy bien. Como vi en el chat, hay gente de Mendoza, nosotros también somos de Mendoza. De Buenos Aires. Si no pudieron entrar, lo pueden escribir por el chat, ¿no? Claro, sí. También, eso, pueden escribirnos por el chat, ahí veíamos gente de Mendoza, gente de Ecuador, habían saludado por acá de Quito también, Ecuador, Argentina, la provincia de Formosa. Genial. Capaz que no andaba bien el chat, el link, perdón. Ahí lo Acá de reenvié. Corrientes, bueno, ahí bienvenidos a todos, de Venezuela, hola Vanessa, Cintia, Costa Cristian, Rica. Priscila. New York. Y hay otra, conozco Ahí a gente de Yelén. Perú, de Brasil. Y de muchos otros lugares. Bueno, entonces estamos listos. Buenísimo, empezamos. Yo creo que estamos listos para empezar. Bueno, y sin más, darle la bienvenida a todos a este webinar de huella de carbono, la clave contra el cambio climático. Nosotras, como ya nos presentó un poco Laura, pero les contamos un poco más de nosotras, somos Sofía y Paloma, somos las dos ingenieras industriales, multiplicadoras B. Tenemos capacitaciones sobre auditorías internas, somos las dos auditoras internas, y capacitaciones sobre, bueno, huella de carbono, huella hídrica, normas ISO, todas normas internacionales, que es de lo que vamos a estar hablando hoy en día. Así que bueno, brevemente, después les queremos contar un poco más de lo que hacemos, cómo surge Clorofila, bien en detalle a qué nos dedicamos y nuestros campos de interés. Así que bueno, los invitamos a seguir el curso de este webinar. Bueno, y si tienen alguna duda, la pueden escribir en el chat y al final vamos a contestar todas las preguntas. Porque si no, ir parando a veces se hace un poco tedioso, entonces al final contestamos todas las dudas. Bueno, para empezar, tenemos que empezar a decir, bueno, ¿qué es el cambio climático? Muchas personas que están en este curso seguramente que ya conocen de qué estamos hablando, pero el cambio climático, ¿qué es? Es una modificación en el clima, o sea, que mirándolo en referencia a tiempos anteriores y en las mismas zonas, se genera esa modificación, que puede ser por dos causas, por causas naturales y por causas antropogénicas, que las antropogénicas son por las actividades humanas, que más adelante lo vamos a charlar. La Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático solo contempla como cambio climático a las actividades que están relacionadas a la producción industrial, a todas las actividades que generamos como sociedad y como humanos, que modificamos la atmósfera, y esta modificación de la atmósfera hace que varíe el clima. Bueno, y para contarles un poco cómo surge o cuándo se empieza a identificar esto que es el cambio climático,
surge a partir del efecto invernadero. Y acá seguramente muchos de los presentes conocen en profundidad el proceso de efecto invernadero, pero quiero detenerme para aquellos que no lo saben, que se denomina como efecto invernadero al fenómeno por el cual el dióxido de carbono y otros gases, denominados gases de efecto invernadero, que los vamos a ver también un poquito más adelante en detalle, producen el incremento de la temperatura media de la atmósfera. Pero es importante aclarar que el efecto invernadero es un proceso natural y necesario. Uy, se cortó. Tal como lo conocemos, la temperatura de la Tierra se estima que sería aproximadamente menos de 18 grados centígrados. Es decir, la vida en la Tierra, tal como la conocemos, no sería posible. Entonces, a través del efecto invernadero, mantenemos una temperatura media global de alrededor 22 grados. ¿Cuándo empieza a ser el efecto invernadero un proceso contraproducente para el medio ambiente, causando la aceleración de lo que conocemos como cambio climático? A través de la concentración a niveles mayores de los naturales de estos gases de efecto invernadero. Desembocamos entonces en qué causa esta acumulación de gases y qué causa el cambio climático, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las causas del cambio climático? Como les decía anteriormente, tenemos dos causas, naturales y antropogénicas. Las naturales son las causadas por la variabilidad natural del clima y las antropogénicas son por la actividad humana. Bueno, la variación natural del clima puede ser por distintas causas. Una de las causas es el movimiento de las placas tectónicas, cuando, o sea, si nos imaginamos la Tierra, en el centro tenemos calor, y este calor hace que se dilatan o se contraigan las placas tectónicas, y esto hace que se modifiquen los continentes. Cuando se varíe, o sea, esa disposición de los continentes, va a hacer que el clima en distintas zonas del mundo cambie. Si lo vemos desde la Pangea hasta hoy, ha cambiado notablemente cómo están dispuestas las placas de la Tierra. Después tenemos variaciones orbitales. La órbita varía periódicamente, haciendo que la cantidad de radiación que reciba se modifique, entonces esto modifica directamente al clima. Después tenemos variaciones solares. El Sol, o sea, cualquier modificación en el Sol va a hacer que se modifique nuestro clima. En el Sol hay, por ejemplo, manchas, que estas manchas son, por ejemplo, erupciones, que van a hacer variar las temperaturas, y estas variaciones de temperatura van a hacer que se modifiquen las condiciones climáticas en la Tierra. Y por último tenemos las corrientes marinas. Perdón, por último no. Las corrientes marinas varían por una variación de, por ejemplo, temperatura o una variación de la salinidad del agua. Cuando naturalmente se derriten los polos, esto va a hacer que las condiciones del agua y los ecosistemas que viven en esas condiciones se adapten y varíen. Y por último, la composición atmosférica. Desde los principios de la atmósfera se ha modificado completamente. Por ejemplo, encontrábamos helio, que ahora ya no lo encontrábamos, y por ejemplo, una erupción volcánica va a emitir dióxido de carbono a la atmósfera de forma natural, y esto va a hacer que se modifique la composición de la atmósfera. Bueno, y como nombró Sofía también, están las causas antropogénicas, que son aquellas que son las emisiones o el impacto que viene de las actividades del hombre. Dentro de las principales se identifican como la principal la deforestación, que bueno, la deforestación, como muchos sabrán, es la eliminación de bosques o la capa vegetal la cubierta vegetal de bosques y espacios verdes para la tala o la quema de los mismos. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Principalmente, al
al disminuir y eliminar esta cubierta vegetal, se eliminan lo que se llama, sumideros, que lo vamos a ver más adelante, pero es esta capacidad que tiene el árbol de captar las emisiones de carbono. Entonces, se está disminuyendo la capacidad que hay global de captar dióxido de carbono y convertirlo nuevamente en oxígeno. Además de que con la tala indiscriminada de árboles se produce la degradación forestal o erosión de suelos, que luego, como consecuencia, tenemos inundaciones y, bueno, cosas que también vamos a nombrar. Luego, y principal, está la quema de combustibles fósiles, que como ustedes saben es uno de los principales indicadores dentro del cambio climático. Luego tenemos la transformación del terreno, que es a través de las actividades agropecuarias, de industrias y urbanismo, donde se modifica el terreno y la capacidad de la misma tierra de recomponerse para ser igualmente eficiente, ¿no? Bien, y como explicaba anteriormente Paloma, ¿qué es un sumidero? Un sumidero es una unidad o un proceso físico que va a remover de la atmósfera un gas de efecto invernadero. Para decirlo en simples palabras, por ejemplo, si nos imaginamos un árbol, el árbol a través de su fotosíntesis va a captar el dióxido de carbono de la atmósfera y lo va a transformar en oxígeno. ¿Cuáles son los grandes sumideros del planeta? Los océanos, a través de los arrecifes, por ejemplo, y los bosques nativos o los bosques. Pero bueno, básicamente sería eso. Bueno, entonces, con lo que hemos hablado hasta ahora, podemos identificar cuáles son los gases de efecto invernadero que tienen estos efectos sobre la atmósfera. Primero y principal, vamos a hablar del dióxido de carbono. El dióxido de carbono tiene un tiempo de vida de 500 años en la atmósfera. ¿Y esto qué quiere decir? Que ese es el tiempo durante el cual este gas se hace presente en la atmósfera. ¿Cuál es su contribución al calentamiento global? El 77%. Y es por eso que la huella de carbono se expresa en toneladas de dióxido de carbono. No porque este gas sea el único presente en el calentamiento global, sino porque al tener esos años del tiempo de vida y esta alta contribución al calentamiento global, se lo toma como referencia, pero para la contabilización de los gases se toman todos los gases presentes. ¿Dónde encontramos el dióxido de carbono? ¿Cuáles son esas fuentes emisoras? Primero y principal, los combustibles fósiles. Segundo, la deforestación y la destrucción de suelos, que viene muy de la mano con lo que les contaba de las acciones antropogénicas, ¿no? Segundo, tenemos el metano. El tiempo de vida del metano en la atmósfera es entre 7 y 10 años y tiene una contribución al calentamiento global del 14%. Lo encontramos en las actividades de ganadería, en la producción de biomasa, en la producción de arrozales y en la minería. Bien, obviamente que estos ejemplos son como simples, es los que más contribuyen con este tipo de gases, pero si analizamos distintas actividades, obviamente que van a generar estos gases, pero en su mayoría serían estos. Bueno, también otro gas de efecto invernadero es el óxido nitroso. El óxido nitroso tiene un tiempo de vida entre 140 y 190 años y tiene una contribución al calentamiento del 8%. Se encuentra en los combustibles fósiles y también en la deforestación y en los cultivos. Y por último, tenemos los gases fluorados. Los gases fluorados son los que encontramos en la refrigeración, en los aerosoles. No sé, bueno, si se fijan en los aerosoles, de por ejemplo esos aromatizantes, ahora tienen un cartel que dice no daño la capa de ozono, porque antes estos gases generaban problemas, pero siguen generando problemas y contribuyen al cambio climático. Y también en los caños de escape de los automóviles. Tienen un tiempo de vida entre 65 y 110 años y tienen una contribución al calentamiento de un 1%.
Bueno, entonces, ¿cómo afecta al medio ambiente todo esto que venimos hablando del cambio climático? Primero y principal, el cambio climático es uno de los principales desafíos que tenemos hoy en día a nivel mundial. Ninguna población o sector social es ajeno a este problema y a sus consecuencias principalmente. Bueno, la velocidad a la que se viene dando el cambio climático también es altamente, o sea, muy superior a la velocidad que se venía estimando, por eso también las consecuencias y lo que nosotros vemos reflejado en el medio ambiente se hace más marcado también, ¿no? Algunas consecuencias del cambio climático, como vemos en la presentación, son las afecciones a la salud, al ecosistema, al agua y al aire. Y en acá quería detenerme un poco y contarles, por ejemplo, algunas cosas que ya se habían pronosticado hace un tiempo y ya están pasando. Por ejemplo, marcadas disminución en las lluvias en ciertos sectores del mundo, pero cuando llueva en esos sectores va a ser mucho más fuerte, sobre todo en primavera y verano. Ya vemos hoy en día que hay periodos de sequía muy marcados y cuando llueve escuchamos inundaciones y problemas realmente alarmantes para las poblaciones que viven en esos lugares. Eh, Alteraciones en los sistemas terrestres con riego y aumentos de plagas. Vemos también marcadas plagas en distintos puntos del país, distintos y del mundo, pero bueno, acá en Argentina es muy marcado, por ejemplo, hace unos años, la plaga del dengue. Supongo que cada uno en su país tendrá la referencia de lo que viene pasando a nivel mundial hoy en día. Reducción de la productividad de las aguas marinas, por lo tanto también de la pesca y la obtención de alimentos. La zona sur del mundo se volverá mucho más árido y el norte va a tener una climatología mucho más suave. Un aumento en la desertificación por la pérdida de las propiedades en los suelos. Esto es lo que yo contaba un poco de la exigencia al suelo que no se alcanza a regenerar para poder dar las mismas propiedades que se vienen dando a lo largo de los años. Un aumento en las especies invasoras que perjudican tanto a las producciones y ecosistemas que conocemos en la actualidad. Eh, Disminución de agua potable, que eso es una de las cosas que marca la ONU como llamado a la acción en todo el mundo. Bueno, podría seguir contándoles de emergencias y catástrofes que están pasando día a día en nuestro planeta y que muchas de esas cosas se relacionan a consecuencias de este cambio climático. Bueno, y por todo esto que está pasando en el mundo y por todos los efectos que tiene el cambio climático en las comunidades y en el ambiente, los gobiernos, los países han decidido o tienen que actuar. ¿Cómo se organizan para actuar y para hacerle frente al cambio climático? Bueno, el primero es el panel intergubernamental sobre el cambio climático, que muchos lo deben conocer, es el IPCC, es un órgano científico de la ONU que lo que busca es predecir los impactos del cambio climático. Tiene distintos informes en donde se muestran los efectos que generaría en las comunidades el cambio climático, y no solo en las comunidades o en los ecosistemas. Bueno, también está la Convención de la ONU sobre el Cambio Climático, que el objetivo es la estabilización de las emisiones de gases de efecto invernadero, y en una de esas convenciones se firma el Protocolo de Kioto, que es un protocolo que sirve como instrumento jurídico para comprar y vender, para decir, bueno, necesitamos esta cantidad de emisiones a nivel país. Los países industrializados son los que tienen el deber de medirse, y bueno, y también se genera este comercio de derechos de emisión, que es cuando los países que emiten menos emisiones de lo que pide el protocolo de Kioto, por ejemplo, pueden vender eso que les sobra. Y al contrario, o sea, si yo, país, me paso de mi límite, puedo comprar bonos de carbono a otro país que le sobra esas emisiones. Bien.
Bueno, ¿y cuál es la situación global actual? Evitar, según el IPCC, evitar el cambio climático es imposible. Ya es imposible, no podemos evitar el cambio climático, vamos a sufrir efectos. Lo que podemos cambiar es, los efectos que esto generaría en las comunidades, en los ecosistemas. ¿Cuál es el objetivo que se pide a nivel global para que estos impactos no sean catastróficos? Que el aumento de la temperatura no supere, acá está mal, perdón, en la presentación es 1,5, en el último informe del IPCC le baja 0,5 grados y eso genera un montón de cambios positivos a largo plazo. Para que sea esto posible, la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera tiene que ser de 450 partes por millón de dióxido de carbono equivalente. Para que se den una idea, elaborar acciones para mitigar los impactos que generaría el cambio climático en los ecosistemas, necesitaríamos un costo del 1% del PBI mundial. Aproximadamente son 8.591 billones de dólares que necesitaríamos para generar cambios para que el impacto del cambio climático no sea catastrófico. Bien, entonces a nivel mundial decimos, tenemos toda esta información, pero necesitamos llevarlo a la acción. ¿Cómo hacemos para que tanto empresas, personas individuales, organizaciones a través del mundo puedan saber de qué manera están contribuyendo o impactando en el medio ambiente? Bueno, es ahí cuando nos preguntamos eso, ¿cómo hacemos todos para empezar a mitigar el cambio climático? Desde el lugar donde estamos, desde el rol que cada uno ocupa en el mundo. Ahí surge como herramienta la huella de carbono. ¿Qué es la huella de carbono? Les pusimos ahí la definición, que es la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto. Así es como a cada uno de ustedes hoy les llega esta herramienta imprescindible para saber de qué manera están ustedes contribuyendo al impacto ambiental y al cambio climático, y una vez que uno sabe cuánto está contribuyendo, es ahí cuando recién uno puede empezar a cambiar o a plantearse objetivos para poder trabajar en eso. Entonces, esta huella de carbono representa la medida en que una persona u organización contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero y se puede, a través de la utilización y de la puesta en práctica de esta herramienta, se puede permitir ventajas, por ejemplo, a nivel de una organización conociendo este dato, entre las demás organizaciones que no lo tengan, ya que de esta manera uno puede identificar las fuentes de emisión de estos gases en un proceso, en la producción de un producto, etc., y conocer dónde se producen las mayores emisiones permite a una organización definir o incluso mejorar objetivos y metas medioambientales para poder elaborar políticas eficientes de reducción de emisiones que sean realmente efectivas en estas iniciativas. Por ejemplo, para que tengan una idea, en la Argentina, la huella de carbono per cápita, es decir, por persona anual, es de 9,36 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Esto es un montón. Para que se den una idea, solamente 5 toneladas de dióxido de carbono equivalen a, para darles un ejemplo, ¿no? Para tomar perspectiva, a una tajada de pan para el desayuno de 150.000 personas, a 30.000 kilómetros recorridos en un auto, a la cerveza que vende un bar en un mes completo, a 11 años de televisión para 5 personas. Es decir, imagínense si cada uno de nosotros acomoda sus costumbres o sus hábitos un poquito, lo que llega a ser o el impacto enorme que tiene en el resto del mundo. Exacto.
Bueno, y lo que ahora les queríamos plantear, para que no sea tan monótono y que hablemos todo, es que, bueno, ahora les vamos a dar como tips, pero esto es obvio que es un problema que tenemos que resolver entre todos y todas. Entonces, les queríamos decir que, bueno, les vamos a dar algunos tips, pueden anotarlos, pueden sugerir cosas en el chat, y si se ponen metas, bueno, me voy a hacer esta meta, les como pedimos. Si quieren, lo pueden compartir en redes sociales, decir, bueno, tengo esta meta para seguir contagiando, porque este es un problema que tenemos que resolver de forma global y no aislada. Bueno, ¿qué podés hacer ahora para Aquí quiero disminuir? mencionar, perdón, Sí, Sofía, que interrumpa, sí, pero dale. quiero mencionar que el tema, uno de los temas más importantes de Be Women Solution es realmente impulsar todas estas acciones y hábitos personales hacia una economía del cuidado, porque si no cuidamos a la naturaleza, nunca vamos a llegar a lo que están proponiendo, es decir, parar este cambio climático, ¿no? Exacto. Claro, y todas las pequeñas acciones, si las multiplicamos por todos los habitantes del mundo, genera que capaz que a ustedes les parece pequeño. Bueno, dejo de consumir una bolsa de plástico, pero esa bolsa, si la multiplicamos por los billones que somos en el planeta, generan grandes impactos. La huella de carbono es lo mismo. Entonces, si yo dejo de usar el auto y empiezo a caminar un poquito, ese dejar el auto genera grandes cambios. Entonces, si lo multiplicamos, es súper positivo. Entonces, bueno, eso como que queríamos impulsar. Exacto. Ahí como para que se den una idea, las dos organizaciones más grandes de personas a nivel mundial es la organización familia y la organización empresa. Es decir, donde se concentran más personas en el mundo entero es cuando los clasificamos como familia o como empresa. Es decir, que miren el impacto importante y la responsabilidad que tiene cada uno formando parte de estos dos grupos de tomar una acción. Entonces, por ahí viene de la mano eso, la actividad que queríamos proponerles de que agarren lapicera, agarren papel y anoten de estas cosas que les vamos a contar, qué cosas ya hacen, por lo menos una de ellas que todavía no hagan y se quieran comprometer a hacer. Y nos la cuentan por el chat, o si quieren, compartir por redes sociales y etiquetando a Be Woman Solutions y a Clorofila Consultora para contarnos a qué se van a comprometer. Bueno, ¿qué puedes hacer desde tu casa para reducir la huella de carbono? Primero y principal, consumir menos. Todos los productos tienen huella de carbono, o sea, tienen un impacto en el ambiente. Si consumimos menos, todo lo que es innecesario, va a hacer que reduzca nuestra huella de carbono. No compres cosas que no necesitas, y si lo necesitas, que sea de calidad, que no se rompa rápido, que sea de producción cercana y responsable, que ahorren agua, energía, aunque sientas que, por ejemplo, en tu ciudad sobran los recursos, por ejemplo, sobra el agua, es una realidad que no. Si miramos el planeta de forma global, estamos con escasez de agua. Entonces, si a vos te parece que te sobra el agua y quiero dejar el agua prendida, también pensá en que hay otras personas que no tienen ese beneficio. Y a largo plazo, eso también te va a generar impactos a vos. No desperdicies alimentos y no compres cosas con empaques innecesarios. Hacete cargo de tus residuos. Esto es súper importante. Todos los recursos del planeta son escasos y producir un nuevo producto genera un montón de impactos y huellas durante todo ese proceso. Podés disminuir tu huella reciclando y reutilizando recursos. Algo que es re importante es si el 50% de los residuos que generamos son orgánicos, entonces los podés compostar en tu casa y se va a reducir un montón tu huella de carbono. Bájate del auto, como decíamos antes, camina más, móvete en bicicleta, usa el transporte público, y no solo reducís tu huella de carbono, sino que ahorrás y mejorás tu salud. Bueno, algo que esto es re importante, come más plantas y menos animales. En Argentina, la industria
que tiene una mayor huella de carbono comparada con otras industrias, por ejemplo, la industria de los combustibles, del cemento, que son grandes generadores de dióxido de carbono. La ganadería es la que genera más emisiones en nuestro país. Si ustedes se fijan en el inventario nacional de su país, de emisiones de su país, seguramente que les va a salir cuál es la que tiene mayor contribución, pero la ganadería tiene mucha contribución. Entonces, si no te querés volver vegetariana o vegana, porque no querés, trata de disminuir tu cantidad de porción o comer menos veces carne en la semana, y eso va a generar grandes cambios en tu huella. Bueno, esto es incluir a los demás animales y personas en tu ciclo de empatía. Tenemos que entender que somos parte de un ecosistema, y este ecosistema va a depender de otras especies, por ejemplo cucarachas, para que esté en equilibrio. Entonces, tengamos empatía. Es muy como romántico todo eso, todo lo que eso, pero bueno, poner a otro ser también en tu mismo lugar. No te creas superior que otras especies, porque como hablábamos, a lo largo eso genera impactos. Bueno, cuestiona todo lo que te enseñaron como normal. Cuestiona el crecimiento ilimitado, el bienestar asociado al consumo. Cuestiona y sobre todo aprender para que estas herramientas, para crear herramientas y poder construir tu propia visión del mundo. No solo lo que han decidido por vos, sino por lo que vos sentís como justo y equilibrado. Y bueno, algo para terminar que me encanta es imaginar un futuro sostenible, pero no te quedes en esa imaginación, sino que empezar a trabajar por llegar a ese futuro. Capaz que te parece pequeño, o sea, dejar de comer un poquito carne o dejar de, o empezar a tratar de compostar tus residuos, pero esos pequeños pasos que vas a ir dando van a generar cambios. Entonces, si vos tenés un objetivo, decir, bueno, quiero vivir mejor, ponerte objetivos y decir, bueno, voy hacia allá. No buscamos el ambientalista perfecto, sino que genere pequeños cambios que multiplicados por todos o de forma global tengamos impactos positivos. Tal cual. Y muy de la mano de lo que decía Sofi, ¿cómo hacemos para disminuir esta huella cuando hablamos de una organización donde hay más protocolos, donde hay más reglamentaciones? Entonces, cuando vemos qué podemos hacer desde una organización o qué podemos proponer para nuestra organización, primero y principal, medir el impacto. Como decíamos y como decimos siempre, lo que no se mide no se puede mejorar. Y ahora que tenemos esta gran herramienta que es la huella de carbono, eso, el primer paso es medir tu huella. También elaborar un plan de mitigación con objetivos, siempre con objetivos que nosotros podamos ir midiendo e ir marcando como hecho o a completar en todos los plazos, tanto a corto, mediano y largo plazo, para ir haciendo un seguimiento. Ejecutar ese plan. Hacemos el seguimiento y el control de estas metas que establecimos. Transmitir la sostenibilidad a toda la organización para que se transforme en parte de su cultura. Esto es clave, porque como decía Sofi, por ahí, si yo que es importante la sostenibilidad o que es importante poner nuestro granito de arena en el cambio climático, pero el de al lado no, por ahí no entiende cuál es el motivo ni cuál es el fundamento de esta acción que uno le está proponiendo, ¿no? En muchas de las organizaciones que trabajamos se da esto de que por la parte jerárquica se entiende un poco, pero es importantísimo trasladarlo a todos los sectores de la organización y contarles por qué es importante, por qué también para ellos es beneficioso, y hacer de esto una meta colectiva. Incentivar hábitos y prácticas sostenibles, bueno, a todas las personas de la organización, y siempre volver a medir y ajustar esos objetivos. Es decir, si yo alcancé un objetivo, bueno, me pongo uno más desafiante para la organización para el año que viene y trato de conseguirlo, trabajo para llegar a ese objetivo. También hay otras acciones, principalmente para el sector privado,
que viene más por el lado más burocrático, podríamos decir, cómo implantar sistemas de gestión ambiental certificados conforme a las normas ISO, que hoy se habla mucho de eso a nivel organizacional, disminuir gradualmente el uso de combustibles, que esto viene mucho de la mano con la implementación de energías alternativas, formar a empleados, proveedores y grupos de interés en la lucha contra el cambio climático, y acá me detengo un poco porque es mucho de lo que hablamos desde Sistema B, ¿no? Esto de trabajar en conjunto y de forma colaborativa con nuestros grupos de interés. Utilizar los productos y servicios de la empresa para encontrar soluciones al cambio climático, y siempre es importantísimo la comunicación de esto que estoy haciendo. Y para eso, crear campañas de publicidad y marketing para la concientización de la población sobre los impactos negativos del cambio climático. Esto que genera conciencia también de todos los grupos de interés para trabajar por el mismo objetivo. Sí, algo importante también para agregar de lo que decía de comunicación es que si vamos a comunicar algo, tratemos de ser transparentes. O sea, no está, o sea, sí está bueno tener acciones, pero medirlas y ser transparentes, eso genera grandes cambios, porque como consumidores estamos buscando eso, que nos demuestren realmente que están haciendo las cosas bien. Bueno, y bueno, lo de huella ahora les vamos a contar cómo se mide. Bueno, ¿por qué no todas las personas les interesa todavía salvar el planeta? En realidad no salvamos el planeta, sino la vida tal cual como la conocemos. Bueno, hay una curva de adopción de las innovaciones que nos encanta mostrar, que es del libro 10 pasos para alinear la cabeza y el corazón y salvar el planeta, de Mariana Matija, que es que, bueno, en el tiempo las personas empiezan a generar cambios, las que empiezan a generar cambios se denominan innovadores. Después están los adaptantes temporarios que toman estas ideas y las implementan. Después tenemos, las que siguen las ideas que las inspiran, que son la mayoría temporaria. Después está la mayoría tardía, que son personas que quieren ser normales. Y lo último serían las personas con las que hay que aprender a vivir, por así decirlo, que serían los rezagados, los que no quieren saber nada con estos cambios. Bueno, la pregunta es, ¿dónde creen que se encuentran? Y se encuentran en la parte de innovadores y adaptantes temporarios, en el principio. Está buenísimo, nos encanta, y bueno, si se sienten así, que sigan impulsando, que sigan motivando a otras personas, que capaz que están en una mayoría tardía, que se pueden transformar en innovadores y personas comprometidas con estos tipos de problemas. Bueno, lo podemos decir, no todas las personas nos interesamos por las mismas cosas al mismo tiempo, ni todas las personas reaccionamos ante nueva información de la misma manera. Y ante todas las ideas y cambios, siempre va a haber rezagados. Pero bueno, siempre está bueno seguir fuerte con nuestras convicciones, y si sabemos que este es el camino, está bueno seguir adelante, aunque a veces es un poco desmotivante que te digan, no, pero no sé qué, te estás equivocando. Está bueno trabajar por esas convicciones y que según la ciencia necesitamos. Por eso los invitamos a formar parte de la primer parte de la curva y a, como nosotras, contagiarse de este movimiento importantísimo que es instaurar la huella de carbono como herramienta en su vida del día a día, en sus organizaciones, y contagiarlo y compartirlo. Laura, ¿querés explicar eso de transparencia radical que lo preguntan? Está bueno.
Bueno, como BeWomen Solution, lo que realmente queremos impulsar es la transparencia radical a través de las compañías, en el cual hay total transparencia. ¿Y por qué es tan importante la transparencia radical? Es porque en el momento en que todos sabemos cuánta polución está produciendo cada compañía, van a empezar todos a cuidarse mucho más. Y además es una actitud mental de cuando si hay transparencia, hay honestidad, se confía en la gente y se lleva a, ya sé, uno dice, sí, pero la competencia. Bueno, yo creo que lo que tenemos que llegar a lo que se llama, en inglés se dice fra enemies, es decir, enemigos hermanos, donde, claro, una compañía que hace jabones, Aliados. aliados, entonces que exista este concepto, que los competidores que hasta ahora por ahí eran competidores acérrimos, tienen que juntar las manos y empezar a decir, ok, consumimos aceite, cierto tipo de aceite de coco, y entonces tenemos que hacer el jabón de otra manera o asegurarnos que las plantas de aceite que estemos usando, toda la comunidad, toda la industria lo está haciendo. Y Danone es una de las compañías más interesantes porque ellos han creado toda una especie de ecosistema donde están realmente empujando todo el tema de cómo se cuidan las vacas, cómo se toman las vacas, todo el tema lácteo, para crear un ecosistema de absoluta transparencia radical entre todos la industria. Buenísimo, gracias. Exacto, ahí estamos de acuerdo que eso, como decía Laura, que todas las industrias y compañías que por más que encuentren competencia en las otras, hay que armar eso, comunidad y acuerdos en pos del medio ambiente. Seguir siendo competencia en otros aspectos de la organización, pero sí aliados con el medio ambiente. Bueno, y desde Clorofila les queríamos contar también un poco de cómo surgió, qué es lo que estamos haciendo actualmente. Clorofila surge como una consultora de ingeniería sostenible, donde realizamos diversas tareas en pos del medio ambiente y el cuidado ambiental. Si querés, Sofi, contar algunas de las cosas que hacemos. Bueno, medimos el impacto a través de la huella de carbono y la huella hídrica. Los ayudamos a mitigar ese impacto, a compensar esa huella, hacemos planes para mitigarlo y para que se transformen, por ejemplo, en carbono neutral. Y hacemos distintas capacitaciones y prácticas sostenibles en empresas, en organizaciones en organizaciones y eventos. Bueno, como les decía, calculamos huella de carbono. Bueno, que esa era una de las dudas. ¿Cómo se calcula huella de carbono? Existen distintos estándares a nivel internacional. Nosotros trabajamos con ISO, las normas ISO y GHG Protocol y PAS 2050. Cada norma, cada huella, tipo de huella, por ejemplo, la huella de una organización es distinta a la huella de un producto y la vamos a medir con distintas normas. Que eso, bueno, lo vamos a explicar con detalle, en el workshop que vamos a dar ahora en octubre. Después también calculamos la huella hídrica y hacemos evaluaciones de impacto E. Ahí, como decía Sofi, bueno, vamos a estar haciendo un workshop que vamos a profundizar muchísimo más sobre lo que es cálculo de huella de carbono, como decía, los tipos, las normas específicas que se utiliza para cada tipo de cálculo de huella de carbono, que como decíamos, no es lo mismo el cálculo de huella personal que el cálculo de huella que se hace para una organización, para un producto o un evento. Entonces, bueno, por ahí si están interesados, si se han quedado con ganas de saber un poquito más sobre huella de carbono y la aplicación y conocer el tema en profundidad, los invitamos a formar parte del curso, que realmente está buenísimo y es una herramienta tanto teórica como práctica para llevarse a su día a día. En el curso
bueno, estamos viendo bien el paso a paso del cálculo de la huella de carbono, los fundamentos, por cómo se calculan, los procedimientos, y como parte práctica, hacemos el cálculo de huella de carbono personal, y el equivalente, digamos, a lo que es nuestro impacto ambiental en toneladas de dióxido de carbono equivalente a la cantidad de árboles que tendríamos que plantar para la mitigación y compensación de nuestro impacto. Así que está súper interesante, es una herramienta súper práctica y muy aplicable y necesaria y actual. Así que, bueno, los invitamos a los interesados a consultarnos y a formar parte de ese segundo encuentro para BeWoman Solutions, que es imperdible. Bueno, y como les decíamos, hacemos evaluación y diagnósticos de distintos procesos productivos y detectamos puntos críticos de mejora, porque todo esto ambiental, o sea, la huella de carbono, si bien tiene un fin para contribuir al cambio climático, detectamos distintos puntos en nuestros procesos que pueden mejorar, o sea, ser más eficientes energéticamente, utilizar menos recursos, disminuir los costos. Entonces no es solo la parte como filantrópica de por qué hacemos las cosas, sino que tienen o sea, como que tienen un impacto económico también en nuestras empresas. Y hacemos reportes de sustentabilidad. Eso es lo que estamos haciendo ahora con Clorofila. Ahora, en este contexto, bueno, nos tuvimos que reacomodar, y una de las ventajas que encontramos es que la huella de carbono es una herramienta global, y con el trabajo colaborativo de todas las partes se puede hacer, esté uno donde esté. Entonces, esa es otra ventaja que tiene a la hora del impacto. O sea, este trabajo, o esta herramienta no es necesario trasladarse y contribuir así al impacto ambiental, sino que lo podemos realizar el cálculo desde donde uno se encuentra. Exacto. Bueno, y también nos había quedado esa diapositiva. Hacemos plan integral de gestión de residuos para grandes contribuyentes, planes de eficiencia de recursos y planes de mitigación de huella de carbono. O sea, porque nosotros medimos la huella y nos va a dar un valor. Bueno, este valor para, por ejemplo, tener el objetivo de ser carbono neutral es que vamos a sacar de la atmósfera lo mismo que estamos emitiendo, entonces vamos a tener como cero la ecuación. Pero antes de compensar en una organización, porque generalmente la huella es grande, no es como una huella personal, que si bien lo miramos de forma global contribuye, como impulsamos más a la parte de reducción, que reduzcan partes de su proceso que no están siendo eficientes y que pueden mejorar, y lo que no podemos reducir, que es imposible reducirlo, vamos a compensar a través de distintos métodos de compensación, como puede ser la plantación de árboles, la compra de bonos verdes, etc. Bueno, y ahí para cerrar, si quieren o si les han quedado algunas preguntas, en estos minutitos las podemos ir viendo por el chat. Y bueno, mientras tanto, agradecerles tanto a BeWoman Solutions y a Laura personalmente por tenernos en cuenta y convocarnos para esta edición. Y muchas gracias principalmente también a ustedes por formar parte, por interesarse y por estar acá siendo protagonistas de este movimiento de sostenibilidad. Que ahí, como dice la frase, la sostenibilidad es un movimiento imparable y vos ya sos parte. Así que les reitero la invitación de tomar alguna de estas prácticas o alguno de estos tips que vimos hoy, y llevarlos a su día a día y comprometerse con esto que es la sostenibilidad. Buenísimo. Si tienen dudas, capaz que es mejor que abran el micrófono y las pregunten. Sí, Así... sí, si alguien quiere inscribirse al curso, nos mandan su email por el chat y los agregamos. Pero lo más importante acá es que estamos todos en el mismo barco, ¿no?
Así que todos tenemos que realmente estar muy conscientes de lo que tenemos que hacer. Y si quieren hacer alguna pregunta, por favor abran su micrófono, o si no, puedo hacer una pregunta que sería, al principio empezaste hablando de que una de las causas de carbono CO2, es el cultivo de las rosas. Me llamó la ¿no? atención muchísimo eso, o no entendí bien. Capaz que no, O el cultivo de algo. De los los arrozales, arrozales, la producción de arrozales, arroz. arroz, Arroz. claro. Sí. Es el óxido nitroso, es el que tiene mayor contribución. Wow, y el arroz es uno de los elementos más importantes de la dieta en muchos países en Asia y en Claro, exacto. Latinoamérica. Lo que pasa es que el problema de los alimentos es que somos muchas personas, entonces si muchas personas quieren consumir la misma cantidad de alimentos y esos alimentos no se producen de forma sustentable o necesitan muchos recursos o generan mucha huella, ese es el problema en realidad. No es el problema del arroz que vos consumís solo, sino que mirando el problema general, eh, o sea, tenemos problemas, por ejemplo, en la ganadería, que necesitamos mucha agua, muchos recursos, y comen menos personas. En otro tipo de alimentos comen más personas eh, con la misma cantidad de recursos. Entonces, bueno, ahí está el problema de forma global, el problema que tenemos entre todos. A ver, dice. Exacto. Ahí preguntan si existe en algún país políticas de Estado para medir el impacto de las organizaciones. En materia de huella de carbono, la Unión Europea, bueno, en realidad Europa en general, pero en la Unión Europea se está haciendo un trabajo importantísimo de huella de carbono. Para darles una idea, bueno, algo que es bastante conocido es que todos los aeropuertos tienen un convenio de tener que calcular y y comunicar a cada pasajero la huella de carbono que está emitiendo a la atmósfera. Si alguno tiene algún pasaje o algo así de algún vuelo que llegue de algún país de la Unión Europea, va a ver que en el pasaje dice la huella de carbono, por ejemplo, del vuelo y la posibilidad de compensarlo. También hay algunas leyes o normativas en cuanto a la comunicación de la huella de carbono en los productos. Si vemos algunos productos, hoy en día algunos sectores productivos está como obligación comunicar la producción de ese producto. No hay algo como políticas de Estado ya establecidas, pero sí estos avances normativos que exigen a las organizaciones medir su impacto y comunicarlo, que va muy de la mano con lo que hablamos con Laura de esto de la transparencia. Sí, para agregar, en el protocolo de Kioto se como que exige solamente a los países industrializados que tengan X cantidad de dióxido de carbono equivalente, o sea, que emiten X cantidad. Entonces, por ejemplo, países como países del continente latinoamericano no estarían en este protocolo. Pero igual pueden participar en la compra y venta de bonos, pero como no lo exige nadie, ningún país lo hace. O sea, las empresas que lo hacen es más que nada por mercado, o sea, para ingresar a mercados europeos, por ejemplo, o para generar conciencia ambiental en sus consumidores, o decir, bueno, soy mejor que mi competencia porque tengo conciencia ambiental, pero a nivel, por ejemplo, Argentina, no hay ninguna ley o algo que exija a las empresas tener tantas emisiones. Pero todas las empresas podrían calcular cuáles Sí, son sus emisiones, es decir, que se podría decir cuánto emiten y si ha reducido cada año por año. Es decir, que sí, exacto. en el reporte anual de las empresas no se exige solamente el número, en ningún país en este momento. Ah, y bueno, y eso, como que es más que nada por las empresas, y es un problema, porque estamos teniendo un problema, si no medimos, o sea,
por ejemplo, el último informe del inventario de gases de efecto invernadero de Argentina es del 2016. Y si estamos pensando en el 2030, tenían un objetivo que ya estábamos cerca del 2016 y ahora nadie ha medido. Entonces, como no tenemos números, no podemos decir, bueno, estamos yendo bien o mal, o sea, ¿cómo cambiamos? Entonces, volvemos. Si no medimos, no podemos realizar cambios reales. Bueno, me fui por las ramas, perdón. Al producir objetos de materiales reutilizados, evitamos la huella de fabricación de nuevos productos y también evitamos su traslado. En ese caso, ¿cómo se tendría en cuenta para la huella? Bueno, en ese caso tendrías que calcular la huella de tu proceso y compararlo con una industria similar, pero que no utilice materiales reutilizados. Entonces ahí vas a ver la diferencia. Exacto. Y en una Queda familia acá preguntan, ¿cómo Sí, en una perdón, familia? Sí, hay distintas herramientas en internet. Si quieren se las podemos compartir a Laura y ellos se las puede enviar, que son gratuitas. Lo que nosotros les enseñamos es también, o sea, en el workshop, es cómo calcular su huella, pero eso también lo pueden extrapolar a distintas actividades. Entonces, por eso está bueno el curso que vamos a dar en View Woman Solution. Está abierto para todo el mundo, ¿no? Este Sí. curso. Sí, es abierto para todo el mundo y está bueno aclarar que vamos a, al igual que en este webinar, vamos a tratar desde la menor profundidad a la mayor profundidad de los temas, así que tanto estén relacionados con huella de carbono o no, van a poder hacer información muy valiosa. Ahí, como decía, vamos a estar contándoles y haciéndolo con ustedes a la par el cálculo de huella, que también después lo pueden adaptar, por ejemplo, a la huella de la familia o a la huella de huella personal, así que nada, está muy interesante. Y si Bien. habría una cosa que ustedes sugerirían que los que están escuchando podrían cambiar, ¿qué sugieren? Porque, por ejemplo, como mujeres siempre decimos, bueno, terminan la clase y la charla, que fue de mucha inspiración, pero tenemos que hacer algo hoy, en los próximos 5 minutos, y agarramos un lápiz y escribimos, ok, podemos hacer 3 cosas para reducir nuestro carbono hoy. ¿Qué nos sugieren? ¿Cuál es la mejor sugerencia? Las que van a ser acciones rápidas y profundas y fáciles de hacer. Bueno, primero, yo creo que es decidir, por ejemplo, qué voy a comer ahora. Y ver, bueno, o sea, teniendo la posibilidad de elección, obviamente que hay personas que no pueden elegir, pero si tenés la posibilidad de elegir qué podés comer, decidí comer productos que tengan menor impacto. Después, Y ahí, tratar... por ejemplo, sí. eso, para completar ahí, que me parece que está buenísimo y es lo más fácil por ahí, y la decisión es sumamente personal, tener en cuenta, por ejemplo, si entre cocinar o pedir un delivery, la diferencia en la huella de carbono es muy grande, entonces por ahí cocinar algo en casa es algo súper fácil, al alcance de todos nosotros, y es una pequeña elección de todos los días que tiene un gran impacto. También la elección de si voy a comprar, por ejemplo, a un gran supermercado donde me embolsan cada tomate en un papel film y cada producto en un empaque, cuánta más huella de carbono estoy aportando al medio ambiente, que si me organizo, por ejemplo, me tomo 20 minutos más para organizar mis compras semanales y voy a la verdulería, a un almacén y a una dietética, por ejemplo, y a comprar todo lo que yo necesito. Ahí también tengo una diferencia muy grande o un impacto mucho menor en una práctica súper accesible en el día a día. Exacto. Y como dice Priscila, me encanta esa idea que es borrar los emails. No nos damos cuenta, pero generamos huella, porque la acumulación de emails necesitan lugares donde se almacena esa data. Entonces, si
nosotros eliminamos los mails, van a utilizar menos energía las empresas que se encargan de acumular la información, entonces vamos a reducir también nuestra huella. Es una buena idea eso también. Ok, entonces ya escribieron 3 cosas que van a hacer hoy en los próximos 5 minutos para realmente hacer por lo menos un efecto inmediato en la huella de carbono y que lo sigan haciendo. No sé si todos pueden levantar la mano y decir, sí, lo vamos a hacer, algo hay que hacer, ¿no? Después de lo que escucharon, no pueden no hacerlo, ¿no? Exacto. Así Así, los convocamos a todos para hacer la lista y compartirla y contagiarla. Ahí, bueno, una de las invitaciones de más temprano, compartir su experiencia hoy y su compromiso con la huella de carbono por sus redes sociales o donde compartan sus... Y nosotros los estamos leyendo y acompañándolos. y nosotros tenemos en la línea a Carolina Sá de Ecuador, que es una apasionada de este tema, y ella ha creado, ella ha hecho un impacto increíble en Ecuador a través de filminas de todos los días, de cosas que se pueden hacer todos los días. ¿No es cierto? ¿Estás ahí, Carolina? Y nos podés contar lo que has hecho, cómo lo has hecho. Ahí está. Es una mujer increíble. Acá está Carolina. Mucho gusto. Hola, hola. Sí, yo amo la educación ambiental y ahí vamos todos los días con un buen reto porque considero que la conservación inicia en casa. Y entonces, fantástico. Entonces, ella ha hecho todo este trabajo en los slides y en Be Women Solution nos está dando tips cada semana o cada tanto tiempo que tenemos que renovar, reanudar, ¿no es cierto, Carolina? Bueno, entonces con eso, Sofía y Paloma, les quería agradecer enormemente porque realmente están exactamente motivándonos a seguir adelante con el tema de la economía del cuidado, de la economía en la cual nosotros cuidamos a la naturaleza con actos positivos y medibles, que es lo más importante. Entonces, los invito a todos a participar al curso que empieza en unas semanas, de dos sesiones, y que aprendan en profundidad, porque en el fondo somos nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos son los que van a estar viviendo en esta tierra y queremos que gocen de lo más lindo que es la naturaleza, ¿no? Exacto. Y Bueno, además, y muchas gracias Laura por tenernos en cuenta y nos encanta esto porque cada vez aprendemos más de los comentarios y todo, y nos encanta formar parte de este proceso y trabajar de forma colaborativa. Les dejamos ahí nuestro mail y nuestra página, nos encanta escuchar propuestas, tenemos muchas ganas de trabajar con vos, si tenés una empresa, por ejemplo. Y bueno, y los esperamos a todos en el workshop. Es súper interesante y es súper aplicable. Y bueno, nada más para agregar. perfecto. Entonces, quiero agradecerles de nuevo y mencionarles que nuestro próximo webinar en español va a ser el 8 de septiembre, y va a ser una cosecha sobre los estudios de estilos de liderazgo de empresas y de emprendedoras de triple impacto por Andrea Liliana Pérez, que va a ser que entrevistó a casi 50 mujeres entre empresarias de Latinoamérica y nos va a dar sus resultados. También tenemos otros webinars en inglés. Mañana va a ser sobre moneda local o moneda, es decir, cómo comunidades pueden crear su propia moneda. La speaker es una experta en esto y nos cuenta qué han hecho en Kenia sobre este tema. Y después también tenemos como speaker a John Elkington, que es el que creó el concepto de triple impacto y ahora escribió un nuevo libro que se llama Green Swans,
The Coming Boom in Regenerative Capitalism, es decir, el crecimiento del capitalismo regenerativo, que realmente nos va a dar un pantallazo de cómo podemos movernos adelante hacia un capitalismo más, quizá más altruista, más una economía del cuidado, digamos. Con eso quisiera agradecerles nuevamente a todos por participar y nos veremos muy pronto, las próximas webinars o en el curso. Hasta pronto, hasta Bueno, luego. muchas gracias. Chao, muchas gracias Gracias a a todos. todos. Gracias.